La vi entrar en mi casa con las llaves que yo le di en confianza. Pero en lugar de visitarme, se instaló como dueña. Vendió mis recuerdos, mi herencia, y se acostó en mi cama con un extraño. Y cuando regresé, la ley no fue suficiente, yo fui la justicia que ella merecía. La vi entrar en mi casa con las llaves que yo le di en confianza, pero en lugar de visitarme, se instaló como dueña absoluta, riendo mientras firmaba los papeles de venta de mi vida entera. Mi hermana, esa sombra envidiosa que siempre acechaba en los márgenes de mi éxito, había convertido mi refugio en su botín de guerra. Y cuando crucé el umbral 2 años antes de lo previsto, el hedor a traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. La ley habló con voz de papel mojado, pero yo, Javier Ruiz, decidí que el silencio de los tribunales no borraría la sangre que corría por mis venas, la venganza sería mi veredicto final. Irrevocable. Madrid me recibió con su habitual indiferencia. Un sol abrasador que quemaba las aceras de Gran Vía como si quisiera recordarme que el tiempo no perdona a nadie. Habían pasado 18 meses desde que crucé el Atlántico hacia Nueva York, huyendo de la asfixia familiar y persiguiendo un sueño que mi padre, en su lecho de muerte, me había legado como un mandato: construye algo tuyo, Javier. No dejes que la envidia te arrastre. Aquella casa en el barrio de Chamberí, con sus balcones de hierro forjado y sus suelos de madera que crujían como confesiones antiguas, era mi herencia, mi fortaleza. Se la había dejado a Elena, mi hermano mayor, no por debilidad, sino por confianza ciega. Cuídala por mí, le dije antes de partir, entregándole las llaves como quien entrega un juramento. Ella sonrió, esa sonrisa tensa que siempre ocultaba un filo, y prometió como si fuera mía. El vuelo se había adelantado por un capricho del destino o quizás por la intuición que me roía las entrañas durante las últimas semanas. Bajé del taxi en la calle de Sagasta con el corazón latiendo a un ritmo irregular, el equipaje rodando detrás de mí como un eco de mi impaciencia. La puerta principal, esa arebaste hoja de roble que mi abuelo había tallado con sus propias manos, estaba entreabierta. Un hilo de música flamenca se escapaba al exterior, mezclado con risas que no reconocí. Empujé la puerta, y el mundo se inclinó. Elena estaba allí, en el salón que yo había decorado con libros polvorientos y cuadros de Goya que mi padre coleccionaba en sus días de gloria como empresario textil. Pero no sola. Un hombre de traje barato, con el pelo engominado y una copa de vino en la mano mi vino, de la bodega que guardaba en el sótano, la rodeaba con un brazo posesivo. Sobre la mesa del comedor, papeles desperdigados, contratos de venta, facturas de reformas que no autoricé, y en el centro, como una corona de espinas, el título de propiedad falsificado a su nombre. Mis libros, mis recuerdos, la foto de mi madre en su boda, el reloj de bolsillo de mi abuelo habían desaparecido. En su lugar, cojines nuevos, un televisor de pantalla plana que brillaba con un partido de fútbol, y un aroma a perfume barato que impregnaba el aire. ¿Qué coño es esto, Elena? Mi voz salió ronca, como si el océano que acababa de cruzar me hubiera robado el aliento. Ella se giró lentamente, su rostro tan parecido al mío, con esos ojos castaños heredados de nuestra madre, se congeló en una máscara de sorpresa fingida. El hombre, que luego supe se llamaba Raúl, un agente inmobiliario de medio pelo con deudas hasta el cuello, soltó la copa y retrocedió un paso. Javier. ¿Tú? Pero. Se suponía que volvías en un año. Su voz era un susurro calculado, pero yo vi el pánico en sus pupilas dilatadas. Se levantó del sofá. El vestido rojo que llevaba, uno que yo le había regalado en su cumpleaños, se arrugaba contra su piel como una segunda traición. En un año. Claro. Porque tú lo decidiste todo por mí, ¿verdad? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué has hecho con la casa de papá? Avancé.
mis puños cerrados a los lados. El jet lag convirtiendo mi rabia en una niebla roja. Ella levantó las manos, conciliadora, pero sus ojos ya buscaban la salida. Escucha, hermanito. Papá me lo dejó todo a mí en el testamento. Tú estabas tan ocupado con tus sueños americanos. Yo solo administré. Vendí lo que no servía. Reformé para que valga más. Es por el bien de la familia. Mentira. Pura, podrida mentira. Sabía que nuestro padre, en su último aliento, me había nombrado heredero único, con una cláusula que la excluía por sus deudas de juego y sus affaires que escandalizaban al barrio. Pero allí estaba ella, reinando en mi trono. Raúl intervino, su voz nasal cortando el aire. Señor Ruiz, esto es legal. Su hermana tiene poder notarial. Si hay problemas, llame a un abogado. Legal. La palabra me golpeó como una bofetada. Legal que mi sangre, mi hermana, me robara el suelo bajo mis pies esa noche. Mientras ellos salían apresuradamente, ella murmurando excusas sobre hablar mañana. Me senté en el escalón de la entrada, la puerta aún abierta al frío madrileño, y juré por los muertos de mi linaje que no descansaría hasta que pagara. No con golpes, no con gritos, con justicia. La mía. Los días siguientes fueron un torbellino de incredulidad y furia contenida. Contraté a un detective privado. Un tipo curtido llamado Morales que olía a tabaco rancio y sabía más de sombras que de luces. Sus informes llegaron como puñaladas. Elena había falsificado el testamento semanas después del funeral, usando un notario corrupto en las afueras de Toledo. Vendió la colección de arte por 50.000 euros, que se evaporaron en un viaje a Marbella con Raúl. La casa, mi casa, estaba hipotecada a su nombre. Y ella planeaba venderla entera para saldar deudas que yo ni siquiera conocía, deudas suyas, acumuladas en casinos clandestinos y amantes que chupaban como sanguijuelas. Nuestra familia, esa frágil red de tíos y primos dispersos por España, se dividió como un cristal roto. Mi tía Carmen, la hermana de mi madre, me llamó desde Valencia. Javier, Elena siempre fue la oveja negra. Pero sangre es sangre. Dale una oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Para qué? Para que me quitara el último pedazo de mi padre. Recordé las noches en que Elena, 5 años mayor, me consolaba tras las palizas de nuestro padre borracho. No. Espera. Eso era antes de que él se redimiera con el negocio. Ella me había salvado una vez, en la infancia, escondiéndome en el armario mientras él destrozaba la porcelana. ¿Era eso deuda suficiente para perdonar esto? No. La gratitud se pudre cuando se mezcla con veneno. Me mudé a un apartamento cutre en Malasaña, rodeado de grafitis y ecos de guitarra flamenca en la noche. Allí, entre paredes húmedas y vecinos ruidosos, tracé mi plan. No era un loco vengativo de telenovela, era un hombre herido, un hijo traicionado. Y Madrid, con su historia de revanchas ocultas en las tabernas de Lavapiés, me enseñó que la verdadera puñalada viene envuelta en papel timbrado. Llamé a un abogado, un tiburón llamado López que había defendido a oligarcas en casos de divorcio millonarios. Podemos demandarla por fraude, dijo, su voz como grava en un vaso. Pero llevará tiempo, y dolerá. ¿Está listo para ver a su familia destrozada en los tribunales? Dolerá. Oh, dolería. Pero el dolor era mi viejo amigo, el que me había forjado en las calles de Chamberí, donde los niños jugaban al fútbol con latas y soñaban con escapar. Elena pensaba que el exilio americano me había ablandado. No sabía que me había endurecido como el acero de las rejas de la Plaza Mayor. La primera confrontación llegó una semana después, en la cafetería de la esquina, bajo la lluvia que azotaba los cristales como lágrimas contenidas. Ella llegó tarde, maquillada como para un funeral el mío, quizás, y se sentó con un café solo que no tocó.
Javier, por favor. Fue un error. Papá me odiaba. Siempre te prefirió. Yo solo. Sobreviví. Sus ojos, rojos de llanto o de resaca, me miraron suplicantes. Le conté lo que sabía, las ventas, el notario, el amante que ahora vivía en mi sótano convertido en gimnasio. Ella palideció, y por un instante, vi a la niña que me defendía de los monstruos. Pero luego, el filo regresó, tú te fuiste. Me dejaste sola con las deudas, con el vacío. Esta casa es mi salvación. Tu salvación es mi ruina, repliqué, mi voz un hilo de hielo. La ley hablará, Elena. Pero antes, yo lo haré. Salí bajo la tormenta, el agua empapando mi chaqueta como un bautismo de ira. Esa noche, soñé con mi padre, su rostro demacrado por el cáncer, susurrándome, no dejes que te rompa, hijo. Desperté con el alba gris de Madrid filtrándose por las persianas rotas, y supe que el camino de la venganza acababa de empezar. No era solo por la casa, era por el alma que ella había pisoteado, por la confianza que había convertido en cenizas. Y en España, donde la familia es sagrada y la traición un pecado mortal, el precio sería alto. Muy alto. La demanda se presentó un viernes de noviembre, cuando las hojas de los plátanos en el Retiro caían como confeti ensangrentado. López era un maestro en el arte de la disección legal, sus documentos, repletos de cláusulas y anexos, eran como una red de araña tejida para atrapar a Elena en su propia mentira. Fraude testamentario, usurpación de bienes, falsificación de documentos, enumeró en su despacho de la Castellana, rodeados de tomos de códigos civiles que olían a tinta y venganza. Yo asentí, firmando con una mano que no temblaba, aunque por dentro un huracán rugía. ¿Era esto justicia? ¿O solo el preludio de un caos mayor? Elena se enteró por un mensajero judicial que irrumpió en la casa mi casa mientras ella desayunaba croissants con Raúl Morales, mi detective. Me envió la foto, su rostro descompuesto, el café derramado sobre el mármol que yo había importado de Carrara. Llamó esa misma tarde. Su voz quebrada al teléfono, Javier. ¿Cómo puedes hacerme esto? Somos hermanos. La sangre. La sangre no te detuvo cuando vendiste el reloj de abuelo por 500 euros en una casa de empeños de Sol. Corté. Mi tono plano como el Tajo en sequía. Silencio. Luego, un sollozo que sonaba a teatro. Ven a casa. Hablemos. Por mamá. Mamá. El fantasma que siempre invocaba cuando las cosas se ponían feas. Nuestra madre había muerto joven, en un accidente de coche en la NIV, dejando un vacío que Elena llenaba con sus dramas y yo con mi silencio estoico. Fui, no por debilidad, sino para medir el terreno. La casa estaba transformada, paredes pintadas de un blanco impoluto que borraba las marcas de mi infancia. Muebles minimalistas que gritaban nuevo comienzo pero susurraban robo consumado. Raúl había desaparecido cobarde, y Elena me recibió en el salón, vestida de negro como una viuda prematura, un vaso de vino tinto en la mano a las 5 de la tarde. Siéntate, Javier. Por favor. Su voz era un puente frágil sobre el abismo. Me senté en el borde del sofá, mis ojos escaneando los cambios, el cuadro de Goya reemplazado por un lienzo abstracto barato, la biblioteca vacía salvo por novelas rosa que ella devoraba en sus noches de insomnio. Todo empezó después del funeral. Papá me miró en su agonía y dijo, Elena, cuida de Javier. Él es el fuerte. Pero no dejó nada para mí. Nada. Tú te ibas a América, con tus becas y tus promesas. Yo. Me quedé con las facturas, los acreedores llamando a medianoche. Falsifiqué el testamento porque no tenía opción. Opciones había, Elena. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haber vendido tu orgullo, no mi herencia. Mi voz era un látigo,
Y ella se encogió. Por primera vez. Vi grietas en su armadura, las ojeras profundas. Las manos temblorosas que delataban noches de cocaína en fiestas que yo ignoraba. ¿Sabes lo que es despertar sola en esta casa enorme? Sabiendo que papá te prefirió siempre, tú eras el hijo perfecto. El que estudiaba Derecho en la Complutense. El que salvaba el negocio familiar cuando él se emborrachaba. Yo era la de los errores. La que salía con tipos equivocados. La que jugaba en el casino para sentir algo vivo. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web burbujeaba en mi pecho. Pero también una punzada de culpa. Recordé las veces que la dejé atrás, las navidades en que volaba a Barcelona con amigos mientras ella cuidaba a papá enfermo. Las llamadas ignoradas cuando me contaba sus deudas. ¿Y por eso me robas? ¿Por eso duermes con Raúl en mi cama? ¿Vendes mis recuerdos como chatarra? Ella lloró entonces. Lágrimas reales que surcaban su maquillaje. Y por un momento, el hermano en mí quiso abrazarla. Pero el hombre traicionado se levantó. La corte decidirá. Pero si hay un acuerdo, devuélveme la casa limpia. Y quizás podamos empezar de nuevo. Salí. Pero sus palabras me perseguían como perros callejeros. Esa noche, en mi apartamento de Malasaña, bebí solo. El vino amargo recordándome el sótano vacío. Llamé a tía Carmen, buscando ancla en su voz ronca desde Valencia. Javier, la familia no se rompe por ladrillos y papeles. Elena está rota por dentro. Su marido la dejó por otra. La dejó con deudas y un útero vacío que la hace odiar su reflejo. Perdónala. Perdón. La palabra me quemaba la lengua. Perdonar la traición que me había desterrado de mi propio hogar. Los meses siguientes fueron un laberinto de audiencias preliminares y declaraciones juradas. Madrid, con su tráfico caótico y sus cielos plomizos de invierno, se convirtió en el escenario de mi guerra interna. En las pausas del juicio, Elena y yo nos cruzábamos en los pasillos del Palacio de Justicia. Miradas que eran dagas envainadas. Ella adelgazaba, su belleza etérea marchitándose como rosas en un jarrón olvidado. Raúl testificó a su favor, mintiendo sobre acuerdos verbales que nunca existieron, pero Morales tenía grabaciones, conversaciones en las que ella planeaba la ocupación, riendo con él sobre el tonto de mi hermano en América. La sociedad se involucró sutilmente. Como siempre en España, chismes en el mercado de Chamberí. Miradas acusadoras de vecinos que una vez me llamaban el hijo pródigo. Pobre Elena. Sola con todo ese peso. Murmuraban las señoras en la panadería. Yo, el villano por demandar a mi sangre. La presión social era un peso invisible. Un recordatorio de que en este país, la familia es un escudo y una cadena. Pero yo no cedería. No cuando el detective desenterró el golpe maestro. Elena no solo había falsificado el testamento, había transferido fondos de la cuenta familiar a una offshore en las Islas Caimán. 200.000 euros que papá destinó a mi educación. La confrontación familiar estalló en Navidad, en la casa de tía Carmen en Valencia. El tren AVE me llevó allí como un exiliado voluntario. El paisaje andaluz pasando borroso por la ventana. La mesa estaba puesta con mariscos y turrón, pero el aire olía a rencor. Elena llegó última, con un regalo envuelto para mí, un reloj barato. Irónico. Feliz Navidad, hermano. Sus palabras eran miel envenenada. Tía Carmen me dio, sus manos arrugadas uniendo nuestras cabezas como en una oración. Basta de esto. La casa se vende, el dinero se divide. Paz. Pero la paz era una ilusión. Bajo la mesa, mi pie rozó el de Elena, y en ese toque accidental, sentí su temblor. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Esa noche, mientras la familia dormía, la encontré en el balcón, fumando un cigarrillo con vistas al mar Mediterráneo negro. Javier, ¿por qué no me matas y acabas con esto? Sería más fácil.
Su voz era un susurro roto. La miré. La mujer que una vez fue mi protectora. Ahora un cascarón hueco. Porque la muerte es misericordia, Elena. Y tú no la mereces aún. Mereces sentir lo que yo siento, el vacío. La pérdida. Regresé a Madrid con el alma más pesada. El juicio acercándose como una tormenta. López me advirtió, el próximo paso es la pericial caligráfica. Si prueban la falsificación, ella va a la cárcel. Cárcel. La palabra evocaba imágenes de celdas húmedas en Soto del Real, donde los sueños se pudren. ¿Quería eso para mi hermana? La duda me carcomía. Un gusano en la manzana de mi venganza. Pero entonces, una carta anónima llegó a mi buzón, una foto de Elena y Raúl en un yate en Marbella, bebiendo con el dinero mío. El fuego se reavivó. No era solo traición, era codicia pura. Un cáncer que yo extirparía con bisturí legal. En las semanas siguientes, el conflicto se ramificó. Amigos comunes se apartaron. El barrio murmuraba sobre los Ruiz divididos. Yo trabajé de freelance en una firma de consultoría. Noches en vela analizando contratos que me recordaban mi propia ruina. Elena, por su parte, contraatacó, demandó por difamación, alegando que yo la había abandonado emocionalmente. Mi hermano me dejó sola, declaró en una entrevista anónima en un tabloide local. La prensa sensacionalista mordió el anzuelo. Titulares como hermano contra hermana, la guerra por una herencia madrileña. El clímax de esa fase llegó en una audiencia menor, donde testigos familiares desfilaron. Tía Carmen, con voz trémula, pintó un retrato idílico de nuestra infancia, eran inseparables, como uña y carne. Pero yo contradije hasta que la carne se pudrió. Elena me miró desde el banquillo, lágrimas surcando su rostro. Y por un segundo, vi el abismo en sus ojos, el mismo que me reflejaba a mí. Salí del tribunal bajo una lluvia torrencial, el paraguas inútil contra el diluvio interno. La venganza era un amante celoso, prometiendo éxtasis pero entregando solo espinas. Y aún faltaba lo peor. Con la primavera asomando en Madrid, jacarandas violetas tiñendo las calles de un falso paraíso. Mi plan se solidificó en las sombras de mi apartamento. Ya no era solo recuperar la casa, era desmantelar el imperio de mentiras que Elena había construido sobre mis ruinas. López me presentó a un perito forense, un hombre seco llamado Vargas que analizaba firmas como un sacerdote disecciona pecados. Es falsificación clara, dictaminó tras semanas de microscopios y tintas químicas. La caligrafía de tu padre no coincide en la presión ni en el trazo. Tu hermana la imitó, pero el diablo está en los detalles. Armado con esa bala de plata, organicé la siguiente fase, una infiltración sutil. Morales reclutó a una antigua amante de Raúl, una mujer llamada Sofía con ojos de urón y un rencor tan afilado como el mío. Él me prometió el mundo. Luego me dejó por tu hermana. Me dijo en un bar de Chueca. Su aliento a gin tonic. Le pagué bien, 5.000 euros por grabaciones, por sembrar dudas en la mente de Raúl. Dile que Elena planea dejarlo una vez venda la casa. Le instruí. Que el dinero es para un nuevo comienzo. Sin él. Sofía cumplió. Las tintas llegaron una semana después, Raúl, ebrio en un motel de la M30, confesando a ella sus sospechas. Elena me usa. Lo sé. Pero esa casa es una mina de oro. Si Javier gana, nos quedamos en la calle. Perfecto. Usé eso para presionar una llamada anónima a Raúl. Mi voz distorsionada por un modulador, ¿abandona el barco? ¿O tus deudas salen a la luz? Elena no te salvará. Él mordió el anzuelo, desertando como rata en el juicio. Elena se quedó sola, su armadura agrietada. Pero la Toantín traía sus propios demonios. Noches en que me despertaba sudando, soñando con Elena niña, defendiéndome de los bullies en el patio de la escuela primaria.
Nadie toca a mi hermano, gritaba ella, puños en alto. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La envidia. Esa serpiente bíblica. Se había enroscado en su corazón desde que papá me elogió por mis notas. Mientras la regañaba por sus ausencias. Yo, ciego en mi ambición, no vi las grietas. Ahora, cada paso en mi venganza era un clavo en nuestro lazo fraterno. La sociedad, siempre ávida de dramas familiares, amplificó el conflicto. Un artículo en El País, La herencia maldita, hermanos madrileños en guerra judicial, pintaba a Elena como la víctima. Una mujer abandonada luchando por su dignidad. Fotos suyas, demacrada pero fotogénica, inundaron las redes. Mensajes anónimos en mi LinkedIn, eres un monstruo por demandar a tu sangre. La presión era asfixiante. Un recordatorio de que en España, el honor familiar pesa más que la ley. Pero yo persistí, visitando la tumba de mi padre en el cementerio de la Almudena, susurrándole, lo hago por ti, papá. Por la verdad que ella enterró. Elena contraatacó con astucia. Me citó en un parque del Retiro, bajo los osis llorones que goteaban savia como lágrimas. Llegó con un ramo de flores claveles rojos, los favoritos de mamá, y se sentó en el banco, su figura frágil envuelta en un abrigo de lana. Javier, detén esto. Tengo algo que decirte. Su voz temblaba, y por primera vez, vi miedo genuino. ¿Qué, Elena? Otra mentira para el juez. Ella negó, extrayendo un sobre amarillento de su bolso. Lee esto. Es de papá, escrito antes de morir. Para mí. El sobre contenía una carta. La caligrafía temblorosa de mi padre, Elena. Hija mía, si Javier no regresa, la casa es tuya. Cuídala, y cuida de ti. Te quiero, a pesar de todo. Mi corazón se hundió. Un testamento condicional, ¿había subestimado su favoritismo? Pero López lo verificó, falso. Otra falsificación burda. La confronté al día siguiente, intentas manipularme con fantasmas. Ella rompió entonces. Sollozos que sacudían su cuerpo. No es falso. Papá me lo dio en secreto. Siempre me quiso más, Javier. Tú eras el proyecto, yo el error. Pero ahora lo pierdo todo por ti. Sus palabras me desgarraron. Por primera vez, dudé. ¿Y si la venganza me convertía en el monstruo? Esa noche, en una taberna de la Latina, bebí con Morales. El humo de cigarrillos envolviéndonos como niebla. La gente como ella no cambia. Gruñó él, exfumador reconvertido. Tú termínalo, o te perseguirá. Asentí. Pero el sueño me traicionó, visiones de Elena en la cárcel, pudriéndose como fruta madura. Y yo, solo en la casa vacía, eco de mis propios gritos. El Duist menor llegó entonces, Sofía, mi aliada. Me traicionó por más dinero de Raúl. Las grabaciones se filtraron a la prensa, pintándome como el titiritero siniestro. Javier Ruiz orquesta una cacería familiar, titularon. El escándalo explotó. Mi reputación en consultoría hecha trizas. Clientes cancelaron. Amigos se distanciaron. Madrid, ciudad de secretos. Ahora me escupía. Pero en la adversidad, mi resolución se endureció. Llamé a López, acelera. Quiero el juicio principal ya. Mientras, Elena se hundía. La vi en una foto paparazzi demacrada, saliendo de una clínica en el barrio de Salamanca. Enfermedad, aborto, rumores volaban. Tía Carmen llamó. Histérica, está embarazada. Javier. ¿De Raúl? Si la metes en la cárcel, matas a tu sobrino. Embarazada. La bomba cayó, y mi mundo se tambaleó. Un niño en medio de esto, la venganza, que había sido un fuego puro. Ahora lamía sus propias cenizas. Pero retroceder era rendirse. La ley decidirá, respondía tía Carmen, colgando con el estómago revuelto.
Los preparativos para el clímax judicial consumían mis días. Reuniones con testigos. Simulacros de interrogatorios donde practicaba mi testimonio calmado. Factual. Implacable. Mi hermana me traicionó por codicia. Repetiría. Pero en las noches, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E susurraba, era codicia. ¿O desesperación? Elena, con un hijo en camino, representaba ahora no solo la traidora, sino la madre vulnerable. El conflicto interno era un torbellino, PH símbolo 1E símbolo 1E contra la mujer que me robó. Piedad por la hermana rota. Toantín por el futuro robado. Y entonces, la carta. No la de papá, sino una mía, enterrada en el sótano durante la reforma. La encontré en los informes de Morales, una nota que escribí de niño, prometiendo a Elena, te protegeré siempre. Ironía cruel. La venganza, pensé, es un espejo que refleja nuestros propios demonios. Pero el juicio se acercaba, y Madrid, con su pulso incesante, no esperaba por redenciones. El Palacio de Justicia de Madrid, con sus columnas dóricas y ecos de veredictos pasados, se alzó como un coloso el día del juicio principal. Era junio. El sol madrileño filtrándose por las altas ventanas como un verdugo impaciente. Entré flanqueado por López. Mi traje oscuro un sudario de determinación, mientras fotógrafos acechaban en la entrada como cuervos. Elena llegó minutos después, escoltada por un abogado novato, su presupuesto mermado por mis demandas, su vientre apenas abultado bajo un vestido holgado. Un recordatorio vivo de la humanidad en medio del acero legal. La sala estaba llena, tíos lejanos, vecinos curiosos, un reportero de El Mundo garabateando furiosamente. El juez, un hombre canoso con gafas de montura fina llamado Serrano, golpeó el mazo y el silencio cayó como una guillotina. Caso Ruiz contra Ruiz. Fraude y usurpación. Mi testimonio abrió el fuego. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia irónico, en una familia de católicos leps, y desgrané la cronología, la partida a América, la confianza en las llaves, el regreso prematuro al horror. Encontré mi hogar profanado, mi herencia vendida por 150.000 euros que mi hermana dilapidó en vicios y amantes. Mi voz era firme, pero cada palabra era una astilla en mi corazón. Elena me miró desde el banquillo de la defensa, sus ojos hinchados, una mano protectora sobre su abdomen. Cuando llegó su turno, el drama se desató. Javier miente, declaró, su voz un quiebro que silenciaba la sala. Papá me dejó la casa en secreto porque sabía que Javier nos abandonaría. Él se fue riendo, persiguiendo sueños, mientras yo pagaba las facturas del cáncer. Las noches en vela junto a su cama. Lágrimas rodaron. Y el jurado, un mix de oficinistas y jubilados, se conmovió. Presentó la carta. Esa falsificación que ahora parecía auténtica bajo la luz misericordiosa del tribunal. López objetó, falsificación probada por peritos. Pero el juez permitió la evidencia. Y el aire se espesó con dudas. Testigos desfilaron, tía Carmen, sollozando sobre nuestra infancia idílica, un vecino que juró ver a Elena cuidando la casa como una madre. Incluso Raúl, convocado por mí, mintió bajo coacción sutil. Elena actuó por amor a la familia. Mi traidora aliada Sofía había sido silenciada con amenazas, y el jurado bebía sus palabras como vino dulce. El contraataque vino en la tarde, cuando Vargas, el perito, desmontó la carta. La tinta es reciente. El papel no envejece como el original. Gráficos proyectados. Análisis espectrales que pintaban a Elena como una forjadora de mentiras. Ella se derrumbó entonces. Un sollozo gutural que reverberó en la sala. Lo hice por el bebé. Las deudas me ahogaban. Javier. Si perdía la casa, perdía todo. El bebé. La mención invocó murmullos, y el juez pidió receso. En el pasillo,
Tía Carmen me acorraló, detén esto ahora. Piensa en el niño. Piensa en el niño. Las palabras me perforaron. Afuera, bajo el sol abrasador, fumé un cigarrillo vicio heredado de papá, contemplando el tráfico de la calle Bailén. ¿Era esto venganza? ¿O matricidio indirecto? Elena, con su vientre de esperanza frágil, humanizaba a la traidora. Pero retroceder era traicionar a mi padre, a mí mismo. Regresé a la sala. El veredicto pende como una espada. La segunda fase fue un infierno psicológico. El fiscal, un joven ambicioso, interrogó a Elena sobre las transferencias offshore, 200.000 euros desviados. ¿Para qué, señora Ruiz? Ella balbuceó, para sobrevivir. Para un futuro. Yo intervine en el repregunto. Mi voz un trueno contenido, el futuro que robaste del mío. Nuestras miradas chocaron. Y en ese instante, vi el abismo mutuo, yo, el vengador implacable, ella, la víctima desesperada. El jurado deliberaba. Horas que se estiraron como goma. Mientras esperábamos, en una sala contigua, Elena y yo nos enfrentamos por última vez antes del fin. Si gano, te echo a la calle, le dije. Mi aliento cálido en el aire viciado. Con tu hijo. Ella se levantó, su mano en mi brazo, un toque que quemaba como brasa. Y si pierdo, ¿serás feliz? Recuperarás el alma que me quitaste al nacer primero. Sus palabras eran veneno dulce, recordándome que la envidia no era solo suya. Yo, el favorito, había ignorado sus gritos de auxilio durante años. El conflicto era un espejo roto, reflejando culpas compartidas. El veredicto llegó al atardecer, el sol tiñendo la sala de naranja sangre. El juez Serrano carraspeó, su declara fraude probado. La propiedad retorna a Javier Ruiz. La demandada, Elena Ruiz, es condenada a 2 años de prisión suspendida y restitución inmediata. Un jadeo colectivo. Elena se desplomó, un gemido que era daga en mi pecho. Gané. Pero la victoria sabía a ceniza. Abrazos de López, flashes de cámaras, pero yo solo veía su rostro, roto, maternal, humano. Esa noche, Madrid celebraba San Juan con hogueras en la noche, pero yo vagué solo por el Manzanares, el río murmurando secretos. La ley había hablado, pero mi conciencia gritaba justicia o crueldad. Llamadas de tía Carmen, ven. Ella necesita un aborto o algo peor. El bebé. La cadena de consecuencias se desplegaba, prisión condicional significaba libertad, pero pobreza, ostracismo. Mi venganza. Un dominó que derribaba no solo a ella, sino a la familia entera. Dormí poco. Sueños de cadenas rompiéndose y renaciendo como serpientes. Al amanecer, una llamada, Morales. Elena huyó anoche. Con Raúl. Hacia el sur. Huyó. El twist se cernía. Y mi plan, incompleto, clamaba por cierre. El verano madrileño se volvió sofocante. Un horno que cosía mis dudas mientras perseguía las huellas de Elena. Morales la rastreó hasta Málaga. Un rastro de tarjetas de crédito y llamadas a Raúl desde moteles cutres en la Costa del Sol. Su dirige a Gibraltar. Quizás a cruzar a África, informó. Su voz ronca por teléfono. Con el vientre de 6 meses. No irá lejos. No. Pero yo sí. Alquilé un coche en la A4. El asfalto hirviendo bajo las ruedas. Mi mente un torbellino de furia y remordimiento. La ley me había devuelto la casa vacía. Un cascarón de ecos. Pero no el paz. Solo Elena podía cerrarlo. Con su rendición o su caída final. Llegué a Málaga al anochecer. El mar Mediterráneo lamiendo la orilla como un amante traicionero. El motel era un tugurio en las afueras. Neones parpadeantes anunciando habitaciones por horas. Raúl abrió la puerta de la 17. Su rostro hinchado por el pánico. Un moretón fresco en la mejilla. ¿Tú? ¿Cómo?
Lo empujé adentro. Mi antebrazo contra su garganta. Dime dónde está. Ahora. Él balbuceó. Sudando, ¿su fue? Dijo que necesitaba espacio. El bebé. El estrés del juicio la rompió. Mentira. Lo golpeé. Un puñetazo seco que lo mandó al suelo. Sangre en sus labios. No mientas. La arrastré hasta aquí. Elena emergió del baño, envuelta en una bata raída. Su silueta abultada iluminada por la luz amarillenta. Javier. Basta. Su voz era un mandato cansado, pero sus ojos ardían con desafío. Cerré la puerta, el cuarto oliendo a humedad y desesperación. Raúl se acurrucó en la esquina, irrelevante. Huye conmigo, hermana. O enfréntame. Ella se sentó en la cama deshecha, una mano en su vientre. No huyo. Escapo de ti. De lo que nos has hecho. El juicio fue tu victoria. Pero mira lo que cuesta, un niño sin padre, una madre en la ruina. El clímax estalló entonces. No con gritos, sino con verdades desnudas. Tú empezaste esto, Elena. Las llaves. La falsificación. El amante en mi cama. Lágrimas surcaron su rostro, pero no de debilidad, de rabia pura. Y tú me abandonaste. Papá murió. Y tú volaste a Nueva York, dejando las facturas. Las noches de quimioterapia que yo pagué con mi alma. Te di las llaves como un regalo envenenado, esperando que regresaras y dijeras gracias. Pero no. Te fuiste. Y yo tomé lo que era mío por derecho de supervivencia. Sus palabras me tambalearon. ¿Derecho? La envidia. Admitida al fin. Era un monstruo mutuo. Avancé. Mi mano alzada no para golpear, sino para tocar su hombro. Un gesto de antaño. Podríamos haberlo hablado. Juntos. Ella rió. Amarga, hablar. Como cuando ignorabas mis llamadas. O cuando en el funeral me dijiste supéralo. Tú eres el fuerte, Javier. Yo, la débil. Pero la debilidad muerde. Raúl intervino. Cobarde resucitado, déjala en paz. El bebé es mío. Mentira. Lo supe por el modo en que Elena apartó la mirada. No es de él, confesó ella, voz quebrada. Es tuyo. Aquella noche antes de que te fueras, en la casa, después de la pelea con papá. Bebimos demasiado. Y pasó. El mundo se detuvo. El twist, un hijo. Mío. De una noche borrosa de consuelo fraternal torcido por el duelo y el vino. Incesto inadvertido. Un secreto que ella guardaba como bomba. El shock me paralizó. Náuseas subiendo por mi garganta. ¿Por qué no dijiste? Porque lo odiarías. Como me odias ahora. Lo planeé todo para protegerlo, la casa, el dinero, para darnos un futuro lejos de tu sombra. Locura. Traición elevada a tragedia griega. La lluvia empezó fuera, un diluvio que azotaba la ventana como furia divina. La ley no sabe de esto, murmuré. Pero yo sí. Termina esto, Elena. Vuelve, confiesa, y criaremos al niño juntos. Como familia. Ella negó, levantándose con esfuerzo. Demasiado tarde. Tu venganza nos mató a todos. Corrió a la puerta, Raúl siguiéndola como sombra. La perseguía al aparcamiento, la lluvia empapándonos, truenos iluminando su rostro pálido. Elena. Ella se giró, el vientre prominente bajo la bata mojada. Adiós, hermano. Que la ley te consuele en tu casa vacía. Se fueron en su coche destartalado, faros perdiéndose en la noche malajeña. Me quedé allí, bajo el aguacero, el agua mezclándose con lágrimas no derramadas. El clímax no era victoria, era devastación. Un hijo. Mi sangre, traicionada por la mía. Llamé a López al amanecer. Voz ronca, retira la apelación.
que se quede con la casa. Pero era tarde. Ella había cruzado a Gibraltar, desaparecida en las brumas del estrecho. Regresé a Madrid cambiado. La ciudad un borrón de luces y sombras. La casa en Chamberí me esperaba, fría, con ecos de risas fantasma. Tía Carmen llegó. Abrazándome, lo sé todo. El niño. Es un milagro maldito. Hablamos horas. Lágrimas compartidas por la familia rota. La venganza, pensé. Es un boomerang, regresa deformado, cortando al lanzador. Pero el final no había llegado. Un mes después. Una postal de Tánger, el niño nacerá libre. Perdóname, Javier. O mátame en tus sueños. El fuego se reavivó. No de odio, sino de anhelo. La persecución continuaba. No por castigo, sino por redención. Otoño envolvió Madrid en un manto de hojas muertas. Un tapiz que crujía bajo mis pies mientras caminaba por el Retiro, buscando respuestas en el estanque reflectante. Elena había desaparecido en las Serines de Marruecos, su rastro evaporado como humo de Shisa en los shows de Tánger. Morales agotó sus contactos, está con una red de expatriados, viviendo de falsos nombres y el dinero que le queda. El niño. Nació en agosto. Un varón. Un hijo. Mi sobrino. Mi culpa. Mi esperanza torcida. La ley había hablado, la casa era mía de nuevo. Restituciones pagadas en cuotas miserables. Pero el vacío era un abismo que ningún veredicto llenaba. Vendí la casa. No por dinero, sino por exorcismo. Un matrimonio joven de Barcelona la compró, prometiendo llenarla de risas infantiles. López me dio el cheque, 400.000 euros. Menos de la mitad del valor original. Suficiente para empezar, dijo. ¿Pero empezar qué? Mi carrera en consultoría renació a medias. Freelance para firmas que ignoraban el escándalo. Pero las noches eran enemigas, sueños de Elena gritando en partos solitarios. De un niño con mis ojos llamándome tío o padre. Tía Carmen se convirtió en mi ancla, visitándome desde Valencia con paellas caseras y consejos salados. La familia no se acaba con una traición, Javier. Se repara con tiempo. Tiempo. El que Elena me robó, el que yo le quité. Escribí cartas que no envié, ven de vuelta. El niño necesita raíces, no exilios. Pero ella respondía con silencios, o postales esporádicas, una desde esa huida. Arena dorada y olas furiosas. Lo llamé Javier. Por ti. O por el hombre que fuiste. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó como una marea lenta, erosionando mi armadura. Recordaba no solo la traición, sino los momentos perdidos, navidades robadas por mi ambición, cumpleaños ignorados por su orgullo. La venganza había sido un bálsamo ilusorio, ahora, las heridas supuraban. En una terapia improvisada con un psicólogo de la Seguridad Social Madrid, ciudad de confesionarios seculares. Desentrañé el nudo, la odiaba porque me reflejaba. El egoísta. El huido. Él asintió, la familia es un espejo cruel. Romperlo corta a todos. La reacción en cadena se desplegó, Raúl, abandonado en Málaga. Se suicidó en una celda por deudas, noticia en un párrafo olvidado de La Vanguardia. Tía Carmen enfermó de pena, su corazón frágil cediendo ante el drama. Yo visité hospitales, sosteniendo su mano, encuéntrala, Javier. Antes de que sea tarde. La busqué entonces, no con detectives, sino con súplicas, emails a ONGs en Rabat, contactos en embajadas. Nada. El twist final llegó en diciembre, bajo nieve inusual en la Puerta del Sol. Una llamada de un número marroquí, voz de Elena, ronca por fatiga. Estoy en Madrid. El niño. Necesita cirugía. Corazón defectuoso. Vuelve a la casa, Javier. Por favor. Mi pulso se aceleró. Corrí a Chamberí.
La puerta abriéndose a un salón iluminado por velas, los nuevos dueños habían alquilado por compasión. Allí, en el sofá donde todo empezó, Elena yacía pálida. Un bulto envuelto en mantas a su lado. Lo trajo un contacto. Cruzamos el estrecho en patera. Sus ojos, hundidos, me suplicaban. El niño Javier pequeño lloraba débilmente. Su piel olivácea como la nuestra. Lo tomé. Su calor un rayo en mi hielo. La ley no puede curarlo, murmuró ella. Solo tú. Llame ambulancias, cirujanos, el sistema español, con su burocracia compasiva, respondió. En el Hospital Gregorio Marañón, bajo luces estériles, el cirujano explicó tetralogía de Fayot. Apeaval, pero riesgoso. Las horas de espera fueron purgatorio, Elena y yo, sentados en plástico duro, compartiendo silencios cargados. Lo siento, susurró ella. Por todo. Yo también, respondí, mi mano en la suya. No perdón pleno, sino tregua. La cirugía duró 6 horas, salimos al alba. El niño estable. Un milagro de bisturí y suerte. Elena se quedó. No en la casa esa era de otros, sino en un piso modesto en Usera, trabajando en una tienda de souvenirs. Yo pagué deudas. Visité al niño 3 veces por semana. Un tío que era sombra de padre. La familia se recompuso a pedazos, tía Carmen sanó. Primos regresaron a cenas tensas pero reales. Madrid, testigo indiferente. Siguió su ritmo, flamenco en tabernas. Procesiones de Semana Santa borrando pecados. La venganza, al fin, se disolvió en aceptación. Noriverse cicatrices quedaban, la confianza fracturada. La herencia perdida, pero transformada. Elena y yo paseábamos por el Retiro con el niño en carricoche, hablando de futuro. La ley habló, le dije una tarde, bajo sosis. Pero la sangre susurra más alto. Ella sonrió, esa sonrisa sin filo. El amor, Javier, es el veredicto final. En las noches, solo en mi nuevo apartamento, miro las estrellas sobre la sierra y pienso, la traición nos rompió, la pérdida nos forjó, la venganza nos liberó. España, tierra de pasiones y perdones, me enseñó que la verdadera justicia no está en tribunales, sino en el coraje de soltar el puñal. Y así, con el niño durmiendo en mis brazos ocasionales, encontré paz. No perfecta, pero mía.